Si sales ahora mismo a la calle o miras por la ventana, verás algo que, biológicamente hablando, no tiene ningún sentido. Verás pájaros de distintas especies conviviendo en el mismo árbol. Si vas a un documental sobre África, verás leones, leopardos y guepardos compartiendo la sabana. Todos son felinos, todos son parientes, pero son especies distintas. Si miras el océano, verás docenas de tipos de tiburones o delfines. La naturaleza ama la diversidad. Un género animal casi nunca viene en formato único. Sin embargo, mírate a ti mismo, mira a tu familia, mira a las noticias que llegan desde el otro lado del mundo. Somos Homo sapiens y estamos solos. Somos la única especie viva de nuestro género. No hay nadie más. Si un biólogo alienígena llegara a la Tierra, le parecería una anomalía estadística absurda. ¿Por qué el género humano es el único que ha quedado reducido a una sola variante, mientras que elefantes, osos y grandes simios tienen múltiples primos vivos? Durante décadas, la escuela nos vendió una historia lineal y simplificada. Un mono que se va levantando poco a poco, pasando de ser un ser encorvado a uno erguido, como si fuera una carrera de relevos donde una especie le pasa el testigo a la siguiente y desaparece. Pero hoy sabemos, gracias a la genética avanzada y a los últimos hallazgos paleontológicos, que eso es mentira. La evolución humana no fue una línea recta, fue un arbusto denso, caótico y violento. Hace apenas 100.000 años, que en términos geológicos es un suspiro. Prácticamente ayer por la tarde, el planeta Tierra se parecía mucho a una novela de fantasía. No éramos los únicos humanos. De hecho, el mundo estaba poblado por una variedad fascinante de humanidades distintas. En Europa y Asia Occidental reinaban los neandertales. Y hay que quitarse el mito de que eran brutos y estúpidos. Eran formidables. Tenían cerebros más grandes que los nuestros. Conocían el fuego, cuidaban de sus ancianos y enterraban a sus muertos con cierto ritual. Eran una especie exitosa que sobrevivió a glaciaciones brutales durante cientos de miles de años. Mientras tanto, en las vastas llanuras de Asia caminaban los misteriosos denisovanos, una especie fantasma que apenas estamos empezando a comprender. En las islas de Indonesia, aislados por el mar, vivía el Homo floresiensis, unos humanos diminutos de apenas 1 metro de altura, que cazaban elefantes enanos. En Filipinas estaba el Homo luzonensis, y en África estábamos nosotros, los sapiens, conviviendo probablemente con restos de poblaciones más arcaicas como el Homo heidelbergensis o el Homo naledi. Éramos al menos 5, 6, quizás 8 especies humanas contemporáneas, todas inteligentes, todas caminando sobre 2 piernas, todas usando herramientas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo pasamos de esa riqueza biológica a esta soledad absoluta? ¿Por qué hoy solo quedamos nosotros? La respuesta es incómoda. No es una historia de héroes, sino una mezcla de suerte, brutalidad, asimilación genética y una capacidad tecnológica aterradora. Hay 2 teorías principales que explican este vacío, y lo más probable es que ambas sean ciertas. La primera es la teoría del desplazamiento competitivo, o dicho de forma más cruda, el exterminio. Imagina el encuentro. Un grupo de sapiens sale de África y entra en territorio neandertal en Europa. Si pusiéramos a un hombre sapiens promedio de aquella época contra un neandertal comedio en una pelea a mano limpia, el sapiens no tendría ninguna oportunidad. El neandertal era un tanque biológico. Sus huesos eran más densos, su musculatura era compacta y explosiva, diseñada para la fuerza bruta. Cazaban acercándose a sus presas, clavando lanzas pesadas en combates cuerpo a cuerpo con bisontes y mamuts. Eran los reyes del combate cercano. Pero nosotros teníamos algo diferente.
Físicamente éramos más débiles, sí, más gráciles, pero nuestra evolución tomó un camino distinto: la biomecánica del lanzamiento y la resistencia. Nuestros hombros y caderas evolucionaron para permitirnos lanzar objetos con una precisión y velocidad letales, algo que la anatomía del neandertal no permitía con tanta eficacia. Mientras ellos tenían que acercarse para matar, arriesgando su vida en cada cacería, nosotros desarrollamos el ataque a distancia: lanzas ligeras, propulsores, arcos y flechas primitivos. En un conflicto territorial, esto cambia las reglas del juego. No es una pelea justa, es la diferencia entre la infantería pesada y un francotirador. Nosotros podíamos herir y matar sin ser tocados. Pero las armas no lo son todo. La verdadera ventaja letal del Homo sapiens no estaba en sus manos, sino en su estructura social. Aquí entra lo que algunos expertos llaman la revolución cognitiva. Hace unos 70.000 años, algo hizo clic en nuestro cerebro. Desarrollamos un lenguaje de una complejidad sin precedentes. No solo servía para decir «cuidado, viene un león», que es algo que cualquier primate puede comunicar con un grito. Nosotros podíamos decir «esta mañana vi un león cerca del río, así que deberíamos ir por la colina». Pero fuimos más allá. Empezamos a hablar de cosas que no existen físicamente. Empezamos a crear mitos, dioses, leyes abstractas y espíritus tribales. Esto parece un detalle filosófico, pero en la práctica es un arma de guerra. Los neandertales vivían en grupos pequeños, muy unidos, probablemente familiares. Un sapiens podía cooperar con cientos de extraños simplemente porque todos creían en el mismo tótem o en las mismas reglas. Cuando una banda de 50 neandertales, fuertes pero aislados, se enfrentaba a una horda coordinada de 300 sapiens que actuaban como un solo cuerpo, la fuerza física individual dejó de importar. Fuimos el primer ejército de la historia. No ganamos por ser más fuertes, ganamos por ser tácticamente superiores y capaces de una cooperación masiva y flexible. Sin embargo, la guerra y la competencia por los recursos no es toda la historia. Durante mucho tiempo se pensó que simplemente los matamos a todos y ocupamos su lugar. Pero la genética moderna ha revelado un secreto que estuvo oculto en nuestra sangre durante milenios. Hubo contacto íntimo. Cuando los científicos lograron secuenciar el genoma del neandertal, se llevaron una sorpresa mayúscula. Si tú, que estás escuchando esto, tienes ascendencia europea o asiática, no eres 100% sapiens. Entre el 1% y el 4% de tu ADN es neandertal. Eso significa que hubo cruces, hubo hijos, hubo familias híbridas. No solo los combatimos, en muchos casos los absorbimos. Y no fue solo con ellos. En una cueva de Siberia llamada Denisova se encontró un pequeño hueso de un dedo meñique. Al analizarlo, descubrieron una nueva especie humana, los denisovanos. Pero lo más impactante ocurrió hace poco, cuando encontraron un hueso de una adolescente de hace 90.000 años a la que llamaron Deni. Al analizar su ADN, los genetistas no podían creerlo. Su madre era neandertal, pero su padre era denisovano. Era una híbrida de primera generación. Esto cambia por completo nuestra visión del pasado. Nos dice que el mundo antiguo era un crisol de mestizaje mucho más fluido de lo que pensábamos. De hecho, algunas poblaciones actuales deben su supervivencia a estos fantasmas genéticos. Los habitantes del Tíbet, por ejemplo, tienen una variante genética que les permite sobrevivir a alturas extremas con poco oxígeno. Ese gen no es sapiens, se lo robamos a los denisovanos mediante el mestizaje. Absorbimos sus mejores características genéticas y luego simplemente los superamos demográficamente hasta que desaparecieron como entidades independientes. Pero hay un tercer factor, uno más oscuro, que explica nuestra soledad. Somos una especie ecológicamente peligrosa. La mayoría de los animales evolucionan para encajar en un hueco, en un nicho ecológico. El oso polar está diseñado para el hielo. Si lo llevas al desierto, muere. El camello es para el desierto.
Si lo llevas al hielo, muere. El Homo sapiens rompió esa regla. Nosotros no nos adaptamos al entorno, nosotros obligamos al entorno a adaptarse a nosotros. Desde que dominamos el fuego y creamos ropa compleja, agujas y refugios, nos convertimos en una especie invasora universal. No importaba si hacía frío o calor. Llegamos a Australia, llegamos a América, cruzamos el hielo, navegamos el Pacífico. Y en cada lugar al que llegamos, el registro fósil muestra lo mismo. Poco después de nuestra llegada, la megafauna desaparece y otras especies humanas se desvanecen. Nos comportamos como una fuerza de la naturaleza. Los neandertales, adaptados al frío y a los bosques de Europa, no pudieron competir contra una especie generalista que podía cambiar su dieta, sus herramientas y su ropa según la necesidad. Ellos eran especialistas, nosotros éramos oportunistas supremos. Y a pesar de todo este dominio, estuvimos a punto de no contarlo. Hay un capítulo en nuestra historia que a menudo se olvida. Los estudios de nuestro ADN mitocondrial muestran que la diversidad genética de los seres humanos actuales es ridículamente baja comparada con la de los chimpancés o los gorilas. A pesar de ser miles de millones, genéticamente somos muy parecidos. Esto indica que pasamos por un cuello de botella. Hubo un momento, hace unos 70.000 años, quizás coincidiendo con la erupción del supervolcán Toba en Indonesia, en el que la población humana total pudo haber descendido a tan solo 5.000 o 10.000 individuos reproductores. Toda la humanidad cabía en un estadio de fútbol pequeño. Estuvimos al borde de la extinción total. En ese momento crítico, cualquier debilidad hubiera sido el fin. Pero quizás fue una mutación en nuestro sistema inmunológico o esa capacidad de cooperación extrema lo que nos permitió rebotar. Las otras especies humanas, quizás más pequeñas en número o menos conectadas socialmente, no pudieron recuperarse de las crisis climáticas y ambientales con la misma velocidad. Entonces, ¿por qué estamos solos? Probablemente por una combinación letal de 3 factores. Primero, una tecnología de armas a distancia que nos permitía matar sin riesgo. Segundo, una cultura y un lenguaje complejos que nos permitían organizar ejércitos tribales masivos que superaban numéricamente a cualquier rival. Y tercero, una asimilación genética que diluyó a las poblaciones vecinas más pequeñas dentro de nuestro propio genoma. No sobrevivimos por ser los más nobles, ni necesariamente los más sabios en un sentido moral. Sobrevivimos porque fuimos los más eficaces. Somos el último vestigio de un experimento evolutivo diverso. Somos la especie que se quedó sola en la cima de la pirámide, mirando hacia abajo a un mundo que hemos transformado por completo. La próxima vez que veas a tu gato doméstico y pienses en el tigre o el león, recuerda que ellos representan la norma de la naturaleza, la familia diversa. Nosotros somos la excepción. Somos el superviviente solitario que lleva en su propia sangre los fantasmas de los hermanos que desplazamos para poder heredar la tierra. Y esa soledad conlleva una responsabilidad. Ya no tenemos competencia, salvo nosotros mismos.